Mentalista. La partícula de Dios es el apodo de una partícula subatómica llamada el bosón de Higgs. En términos simples, diferentes partículas subatómicas son responsables de dar a la materia diferentes propiedades. Se le ha llamado la partícula de Dios a menudo. A los físicos no les gusta ese nombre. Nunca oirás a un físico o a una física que lo use, pero en 1993 el premio Nobel de Física Leon Lederman escribió un libro de divulgación sobre las partículas elementales. El autor quería llamar a su libro La maldita partícula, The Goddamn Particle, porque su detección se resistía. Pero los editores pensaron que podría resultar ofensivo y se inclinaron más por la partícula de Dios, The God Particle, que les pareció mucho más comercial. El libro, por supuesto, fue un éxito rotundo y popularizó esa fórmula para referirse a un bosón de Higgs. El Higgs, tan esquivo para la ciencia y del que se esperaba que resolviera una buena parte de lo que se desconocía sobre los primeros instantes del universo. Una de las propiedades más misteriosas e importantes es la masa. Algunas partículas, como los protones y los neutrones, tienen masa. Otros, como los fotones, no lo hacen. Se cree que el bosón de Higgs o partícula de Dios es la partícula que da masa a la materia. El apodo de partícula de Dios surgió de las largas e interminables luchas de los físicos por encontrar esta pieza elusiva del rompecabezas cósmico. Lo que sigue es una explicación muy breve y muy simplificada de cómo el bosón de Higgs encaja en la física moderna y cómo la ciencia está intentando estudiarlo. El modelo estándar de la física de las partículas es un sistema que intenta describir las fuerzas, componentes y reacciones de las partículas básicas que componen la materia. No solo se trata de los átomos y sus componentes, sino de las piezas que componen algunas partículas subatómicas. Este modelo tiene algunas lagunas importantes, incluyendo la gravedad, y algunas contradicciones experimentales. El modelo estándar sigue siendo un método muy bueno para entender la física de las partículas, y sigue mejorando. El modelo predice que hay ciertas partículas elementales aún más pequeñas que los protones y los neutrones. A la fecha de este documental, la única partícula predicha por el modelo que no ha sido verificada experimentalmente es el bosón de Higgs, referido en broma como la partícula de Dios. Cada una de las partículas subatómicas contribuye a las fuerzas que causan todas las interacciones de la materia. Uno de los aspectos más importantes pero menos comprendidos de la materia es la masa. La ciencia no está del todo segura de por qué algunas partículas parecen no tenerla, como los fotones, y otras son masivas. El modelo estándar predice que hay una partícula elemental, el bosón de Higgs, la partícula de Dios, que produciría el efecto de masa. La confirmación del bosón de Higgs sería un hito importante en nuestra comprensión de la física. El apodo de partícula de Dios surgió del libro La partícula de Dios, publicado por Leon Lederman, que dice: si el universo es la respuesta, entonces, ¿cuál es la pregunta? Desde entonces, ha tomado vida propia, en parte debido a las monumentales preguntas sobre la materia que la partícula de Dios podría ser capaz de responder.
El hombre que propuso por primera vez la existencia del bosón de Higgs fue Peter Higgs. Lo más extraño es que se trata de un ateo declarado. De todos modos, no hay realmente ninguna intención religiosa detrás del apodo. Las partículas fundamentales pueden ser de dos tipos: fermiones y bosones. Los fermiones son los que constituyen la materia, es decir, los electrones y sus primos pesados muones y taus, y los quarks. Eso quiere decir que los fermiones son los constituyentes básicos de, por ejemplo, tú que estás escuchando esto, las estrellas, la silla en la que te sientas, el monitor en el que ves este video, las nubes, el cielo, la cerveza o tu celular. Los bosones no son constituyentes de nada, pero son los que hacen que el resto de las partículas interaccionen. Son los que hacen que pasen cosas. Por ejemplo, para que existan interacciones electromagnéticas, como los fenómenos eléctricos, se necesita una de estas partículas, el fotón. El bosón de Higgs es tan importante dentro del modelo estándar porque él es el que ayuda a que todas las partículas tengan masa. La masa es aquella característica de la materia que medimos como kilos. Aunque las partículas elementales son tan diminutas que su masa es muy cercana a cero, pero sin llegar a ser cero. Sin la partícula de Dios, la teoría no funcionaba. En el modelo estándar se había predicho, y uno de los que lo hizo fue un físico llamado Peter Higgs en 1964, el mecanismo mediante el que las partículas elementales habrían obtenido su masa. A eso se le llama mecanismo de Higgs, y a la partícula que lo provocaría, bosón de Higgs. Sin embargo, hoy en día es más conocida como la partícula de Dios. La explicación era muy elegante, pero con el paso de los años apareció un problema. El bosón de Higgs no aparecía. Se realizaban experimentos para buscarlo, pero la maldita partícula seguía sin detectarse. El desánimo había empezado a cundir cuando ocurrió, el 4 de julio del 2012, que una institución europea que investiga la física de partículas, el CERN, anunciaba, por fin, que lo había conseguido. En sus instalaciones del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones por sus siglas en inglés, se había observado una nueva partícula fundamental, el bosón de Higgs. Así es que, por el momento, el modelo encaja. Sin embargo, no hemos conseguido aislar esta partícula. Se observó, sí, pero no se ha logrado aún controlar ni volverla a reproducir, por lo que, lamentablemente, la partícula de Dios es precisamente como Dios. Es decir, sabemos que existe, pero muy pocos la han visto. Yo soy el documentalista y esto fue la partícula de Dios. Saludos especiales para
Christopher Castillo Jiménez, Esmeralda Torres, Charles Javier Torres, Nayeli Torres, Samuel David Contreras Carreras, Patti García, Luis García, George Martínez, Buenapato Game 117, Marlon Calero, Leonor García, Yaito 193, Almudena Cosgaya, Le Petit Cerice, César Coti, Gonzalo Hernández, José Lobzán, Raúl Balandrano y M55. Gracias y hasta la próxima.